Bienvenidos a Consentido, estamos en nuestra casa Blue Tree, hoy con un nombre súper importante cuando hablamos de la publicidad, del diseño gráfico en Guatemala. Él es en realidad, podríamos decir que es el primer diseñador gráfico de Guatemala, aunque técnicamente es el segundo. Es la segunda persona que se graduó de esa carrera en Guatemala, que ahora yo sé que del otro lado hay muchísimos que tienen que ver con publicidad, con diseño, con animación. Hemos tenido aquí en Consentido también personas que trabajan con animación, pero hoy vamos a hablar con el nombre con el que empieza esa historia en Guatemala. Jorge Rossi es nuestro consentido hoy. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Bienvenido. Aquí. Muchas gracias, muy contento de estar aquí, sí. Ya disfrutando nuestro cafecito. Ah, está muy rico. Cuénteme, lo hemos visto en otras entrevistas platicando sobre la influencia que tuvieron sus papás desde muy chiquito en usted, porque se dedicaban de alguna manera también al arte. ¿Cómo era usted de niño? ¿Era muy libre? ¿Era desordenado? ¿Era inquieto? ¿Era callado? ¿Cómo era usted? Yo pienso que era inquieto, pero sin... bueno, nuestra madre nos inculcó el amor por la pintura. Ella pinta óleo y nos ponía a dibujar o algo así a los tres, a mi hermano, a mi hermana y a mí. Y ellos terminaban y se iban a jugar. Terminaban muy rápido y entonces yo quería terminar rápido también para irme a jugar con ellos, pero cuando terminaba no me gustaba y volví a empezar a dibujarlo otra vez, y cuando sentía ya se había pasado la hora de la jugada, ya habían regresado y todo, pero es un amor que uno le nace por esto. ¿Y era igual de quisquilloso con todas las cosas o era específicamente con el dibujo? No, yo pienso que lo del dibujo fue como irse descubriendo uno poco a poco y empezarse a dar cuenta que esta línea no me quedó bien. Y eso me pasaba mucho a mí cuando era chiquito, cuando dibujaba al principio, que hacía una línea y si era con lápiz la borraba y la volvía a hacer. Y me volvía a quedar mal y la volví a hacer. Muchos niños, en realidad creo que casi a todos los niños que yo conozco disfrutan dibujando. Sí. Les gusta pintar aunque sea la pared, o empezando por la pared, mejor dicho. Mejor. Pero ¿cuál es la diferencia, aparte de que sus padres inculcaron de una manera más académica, digamos, el dibujo y la pintura? ¿En qué momento recuerda usted haber pensado por primera vez: yo quiero hacer esto, quiero dibujar toda mi vida, quiero dedicarme a algo que tenga que ver con la belleza de lo gráfico? Ok. Te tengo una anécdota, porque es una anécdota. Yo me acuerdo cuando antes los camiones, sobre todo los camiones con llanta cuacha atrás, tenían unas salpicaderas para que no salpicar lodo, unas cosas así atrás. Y yo me acuerdo que uno iba al interior del país, pasaban los camiones y tenían dibujos en las salpicaderas. Yo recuerdo uno de, ¿cómo se llama este muñeco de barba naranja? Sí, ¿cómo se llama? Lo tengo grabado en mi mente, no sé. San Bigotes. Ajá. Sí, San Bigotes. Yo me acuerdo que yo veía estas cosas y decía, yo quisiera hacer, porque habían unos muy lindos, de veras. Y decía, yo quisiera hacer eso, pero en mis tiempos, incluso cuando estudié, cuando entré a la universidad, no existía diseño gráfico. Lo más cercano era arquitectura, entonces entré a estudiar arquitectura. Y después apareció diseño gráfico, pero estoy hablando, cuando digo diseño gráfico, es que no había diseño gráfico en ningún lugar, no que no hubiera en Guatemala, sino en Estados Unidos. No se había desarrollado la carrera. No existía como carrera. Entonces Estados Unidos habían escuelas de artes gráficas, pero una carrera de diseño gráfico no existía en ningún lado. Y aquí tampoco, entonces empecé con arquitectura, ¿verdad? Que era lo más cerca. Podríamos decir entonces que eso fue, no tuvo que decidir, bueno, entonces voy a estudiar o derecho o arquitectura. Siempre fue parte de usted saber que iba a terminar con el trazo. Sí, para serte honesto, tenía entre, ¿cómo se llama? Estudiar agronomía o arquitectura, ¿verdad? Un poco diferente. Un poco diferente, ¿verdad? Entonces le entré a la arquitectura y me gustó,
me gustó sobre todo las clases de diseño, las clases de expresión gráfica. El ser humano es imposible que sea objetivo, todos tenemos nuestra propia subjetividad, incluso dentro del esfuerzo de ser lo más objetivos posibles, y estamos hablando de carreras en las que le califican a uno algo que es muy personal, de una manera objetiva, pero la subjetividad del maestro no puede quedarse afuera. ¿Qué tanto construye o qué tanto alimenta eso a la hora de ir formándose uno como un diseñador gráfico? Okay. Yo pienso que la manera de calificar no debería ser de tu trabajo contra el trabajo de todos los demás de la clase. Yo pienso que debería ser tu trabajo contra tú misma. O sea, cuánto has desarrollado, cuánto has mejorado, qué capacidades tenías cuando entras a empezar a recibir clase y cuánto has mejorado de eso a ahorita. Hay personas, me toca mucho que digamos estamos viendo una técnica nueva, ejemplo, crayones de madera, por decir algo. Y entonces dice, ala, no, crayones de madera, no, qué horrible. Y después de 2 clases, 3 clases, ya están enamorados y digamos que llegan a sacar un cierto maestría en esa técnica. Año siguiente vamos a hacer marcadores. No, marcadores no, porque qué horrible, porque mejor crayones. Y eso que crayones no querían antes, ¿verdad? Ahora quieren crayones. Entonces marcadores. Entonces empieza marcadores, pasa lo mismo y termina. Y enamorados de los marcadores, y la siguiente, acuarela no, es lo mismo. Yo pienso que es como darse el permiso de descubrir los talentos que uno tiene adentro. Exactamente, yo siento que parte de mi trabajo en la universidad es que explores diferentes técnicas para que tengas un abanico más grande de presentación para el cliente, para expresarte tú. Porque el cliente no te va a decir, mire, yo quiero que me haga esto en acuarela, eso no te lo va a decir. No sabe qué quiere. No sabe, exacto, o marcadores menos todavía. Entonces, pero si tú sientes que este proyecto lo debería presentar en acuarela por el tiempo que tengo y por el tipo de negocio que es o lo que sea, tú deberías tener la libertad de poder escoger en qué técnica vas a presentarle al cliente. No decir, le voy a presentar esta porque es la única que puedo hacer. Y yo sé que ahorita en su casa están diciendo acuarela, pero yo no trabajo con acuarela, yo trabajo con la computadora. Me dedico al diseño gráfico, pero trabajo con la computadora. Ya vamos a llegar ahí. Imagínense, lleva más de 34 años de ser catedrático, ahorita está en 2 universidades y tiene una experiencia laboral impresionante que cuando les diga a algunos personajes que seguro leyeron los cuentos, vieron la película, van a decir, wow, él es Jorge Rossi y es nuestro consentido de hoy. Esta belleza de vestido, no me digan que no les parece la cosa más femenina del mundo. ¿Saben en dónde la encuentran? En Fashion Corner. Pueden ver de una vez toda la ropa que van a ir a comprar y a obtener a Fashion Corner en el Facebook de Fashion Corner. Busquen Facebook, vayan a la tienda, pueden pedir a domicilio. Es una belleza. Hoy en Consentido estamos platicando con Jorge Rossi, es un hombre pionero en el diseño gráfico de Guatemala. De hecho, nos contaba en el bloque anterior que estudió arquitectura porque no existía el diseño gráfico. Ahora nos cuesta imaginar el mundo sin el diseño gráfico. Carreras incluso que son mucho más nuevas, que tienen 4 años, que ya nos resulta difícil imaginar el mundo sin ellas. ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Cómo se ha mantenido usted vigente? Eso es realmente lo que le quiero preguntar. De cuando empezó a estudiar diseño gráfico hasta, yo no sé, hace unos 15, 20 años que entraron las computadoras a las universidades también. Pero usted también ha trabajado constantemente en diseño gráfico, no se ha quedado solo en la parte sí. docente. Ajá.
¿Cómo se mantiene uno vigente y cuáles han sido los cambios más importantes que se han tenido en el diseño? Ok. Primero, la vigencia se debe al contacto constante con los alumnos. O sea, yo cada año tengo un año más, pero mis alumnos siempre tienen la misma edad. Ellos siempre tienen 18, 19, 20 años, siempre. Y yo cada año me cuesta más caminar, pero ellos tienen la misma edad siempre. Entonces las preguntas siempre son las mismas dentro de la tecnología que estamos manejando ahorita. Porque al principio todo era análogo, todo lo tenías que hacer a mano, todo tenía que ser acuarela o crayón o lápiz o qué sé yo, tinta china, no sé. Y como decías, no habían compus, no había internet, no había referencias, es horrible. Yo tengo ahí guardadas mis joyas, tengo bocetos y cosas hechos con marcadores de hace 30 años, que los uso para dar clase precisamente por eso, porque miren, así se hace. No, hombre, no puede ser, pues ahí están, ¿verdad? Entonces para eso son. ¿Y no hay alguna resistencia de parte de los alumnos al aprendizaje de las manos y esa ¿cómo se dice? Plasticidad, gracias. ¿Sí? De la mente. Sí, en principio sí, pero si te explico que si tú sabes hacer una ilustración en capas, en layers, y después te digo que es lo mismo que hacerla en compu, pero si ya entendiste los layers análogos, digamos, en compu después va a ser mucho más fácil porque ya sabes. Y tiene la ventaja del undo, ¿verdad? Porque qué lindo. Ay, no, qué feo, me quedo, voy a regresar. Sí, control Z y ahí no pasó nada. Eso es lindo con eso. Y precisamente, digamos, técnicas como aerógrafo es muy similar a la computadora. Yo dibujé o ilustré en aerógrafo unos 20 o 25 años y me desconecté un poquito de las computadoras y después salieron las tablets y todo y me compré una y ya volvió a ellas. Y en 2, 3 días ya estoy en el candelero otra vez, pero con el conocimiento de antes, claro, con la tecnología de ahora, que tan rico que ahora mis ojos ya no muy, pero ahí rico porque te pones y te acercas 600% y si no te queda bien igual le das control Z y se fue. Otra vez a empezar. Y lindo, sí. Y volviendo, hablando de volver, yo quiero regresar. Bueno, usted estudió diseño gráfico, pero luego hizo unos estudios sobre dibujo en nada más y nada menos que Florencia. O sea, sí, es como estudiar MOAS en París, o sea, Florencia. Sí. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo consiguió usted la oportunidad de ir a estudiar a Florencia? Ok. Por medio de la embajada italiana me di cuenta que habían cursos de especialización en Italia y entonces estuve considerando ir a estudiar una especialización a Italia y conseguí una escuela donde para ingresar pueden suceder 2 cosas: o estudias en la escuela 2 años y hasta el 3er año empiezas la especialización, o vienes graduado ya con un grado universitario en diseño y entonces entras directamente a la especialización, y eso fue lo que hice a la larga y fue una linda experiencia. Es una academia, una escuela solo para extranjeros. Los únicos italianos florentinos eran los catedráticos. Todos los demás éramos de todo el mundo regados. Tenía unas clases re simpáticas porque había gente de África, de Malasia, de Noruega, por supuesto latinos, y entonces donde estábamos los latinos era la bulla ahí porque siempre estábamos platicando, ¿verdad? Pero que el diseño gráfico, ahora que menciona esta diversidad de nacionalidades y culturas, cuando estuve en Florencia, el diseño gráfico y la publicidad sí o sí
se alimentan de esa cultura y de esa, Sí. pues de esas características que definen a una cultura y otra. Cierto. ¿Cuál cree usted que es el papel que tienen los diseñadores gráficos y los publicistas en precisamente crear una identidad en el lugar donde trabajan? Ok. Siento que primero te tiene que nacer desde adentro. Yo soy una persona enamorada de Guatemala. En esta escuela que estuve fui la primera persona de América Central y de Guatemala que llegaba a este lugar. Es más, había gente que no sabía dónde quedaba Guatemala, por supuesto, ¿verdad? Entonces sí llegué con una gran carga de presión, porque yo quería que supieran que en Guatemala somos diferentes, somos de veras gente buena, gente que echamos para adelante, que trabajamos bien. Yo pensaba, no puede ser posible que yo sea la primera persona de Guatemala aquí y yo vaya a hacer un papel mediocre o hacer un trabajo malo y van a decir, oh, todos los de Guatemala son mala onda. Entonces sí, te juro que puse todo mi empeño cuando estuve y bendito Dios me fue muy bien. Sí, yo lo escuché en alguna entrevista decir que cuando nosotros hospedamos a alguien de otro país o incluso cuando nos vamos a otro país a pasear, somos embajadores de nuestro país. Claro. Y lo mismo podríamos decir que son los diseñadores. Porque somos embajadores de lo que le vamos a meter a toda la gente desde el cuento de lodo del camión, sí, hasta los anuncios de publicidad que van a marcar la nacionalidad o no en una ciudad o en un país entero. No me quiero ir a esta pausa sin mencionar su trabajo más internacional, digamos. Uh-huh. Es catedrático, como les decía, desde hace más de 30 años, pero cuando regresó de Italia, muy pronto, después de volver de Italia, se le acercó la gente de Walt Disney. Sí, fue una cosa muy interesante. Es una anécdota. Por eso hay que hacer, creo, las cosas bien, bendito Dios. Yo hice un trabajo para un cliente y el cliente me dijo, lo puedes llevar a la imprenta y era un diseño de una papelería personal, con un dibujito ahí, un pajarito y unas cositas así, pero en técnica eran aguadas de tinta china. Pero muy cute el pajarito, digamos. Y entonces lo dejo en el mostrador, lo encargo y me voy. Después que me voy entra un señor que no conocí hasta después y dice que quiere que le hagan la impresión de su papelería personal, que si alguien le podían hacer los artes ahí, y le dijeron que no tenían departamento de arte. Entonces dijo, pero es que fíjese que necesito a alguien que dibuje bien porque necesito hacer estos personajes, y todavía no había dicho qué. Y entonces vio el trabajo ahí en la mesa y dijo, ¿quién hizo esto? Y entonces quiero que él lo haga. Sí, entonces le dijeron, es Jorge Rossi. ¿Y usted lo conoce? Sí. ¿Tiene el número de teléfono? Sí. Lo voy a detener ahí, con el número de teléfono nos quedamos. Así empieza la historia de cómo este señor que tenemos hoy con nosotros aquí en Consentido se convirtió en un gran dibujante para Walt Disney. No se vayan, que ya regresamos. Hoy en Consentido estamos conociendo a uno de los pioneros del diseño gráfico y la publicidad en Guatemala. Jorge Rossi es nuestro invitado, y antes de irnos a la pausa lo detuve ahí, lo frené cuando nos contaba cómo empezó a trabajar con Disney. Usted llevó una papelería, alguien en la imprenta dijo necesito este trabajo, él es el indicado, y ahí nos quedamos. Ahí el teléfono. Sí, teléfono. Y de repente llama este señor, llamó a mi casa, y el señor pues americano, con mucho acento, hablaba español, pero así como uno está acostumbrado a oír a los americanos hablar español, y encima algún problema de habla también. Y entonces me dio su dirección y que quería un arte final, y dijo algo, y yo en el camino iba pensando, dijo Disney, no sabía yo si era cierto. Y al final cuando llego me dice, sí, es que yo soy el representante de Disney en Guatemala y necesito esto. Y entonces vengo y me pidió qué era lo que quería, y entonces me dijo, para que dibujes bien te voy a dar estas hojas de estilo de muestra, y quería un diseño de una papelería que incluyera
a Mickey Mouse, a Tribilín, al Pato Donald y a Pluto, que en ese tiempo eran los 4 grandes de Disney. Ahora, a raíz de hace unos 2-3 años, Minnie Mouse y la patita Daisy también ya están metiendo el pie en la puerta, ya van para adentro. Que es importante y supongo que tiene que ver con la igualdad de género. Pues, sí, por supuesto. Total que hago esto y después cuando vio el arte final, como estaban los personajes bien, me dijo, mira, ¿te gustaría trabajar para Disney? Y ahí sí ya el corazón se me salió por la boca y todo, porque es lo que todo el mundo quiere, ¿va? Todo el mundo quiere trabajar para Disney. Por lo menos yo eso pensaba cuando era, yo quiero trabajar con Disney, decía uno de los personajes. Es que es una referencia bastante clara que tenemos desde chiquitos. Claro. En cuanto a, bueno, popularidad, la difusión que tiene el trabajo de Disney en todo el mundo. Y además la técnica, la perfección, la escuela que le puede dar a uno eso. Sí. Entonces empezó a trabajar para Disney, estuvo 5 años, pero al mismo tiempo, por favor pongan atención, mientras estaba trabajando para Disney, era la única persona que podía dibujar algo de Disney para la región. Es cierto, sí. Vino Hanna-Barbera, y le dijo, yo también quiero. Yo también quiero. Sí. Y empezó a trabajar con los dos simultáneamente. Sí, al mismo tiempo. Entonces, tuve un traslape ahí de 2 años, que trabajé 2 años con Hanna-Barbera y con Disney al mismo tiempo. De los 5 que tuve, 5 años que estuve con Disney, estuve 2 años con Hanna-Barbera al mismo tiempo. Entonces trabajaba personajes de los dos, pero hablaron los gerentes regionales y ninguno tenía ningún problema que dibujara para los dos y entonces lo terminó haciendo. Esto se dio, sí. ¿Y sí. cómo cree que eso influyó en el resto de su carrera como diseñador y como en el trabajo que ha hecho para publicidad? Ok. La ventaja de tener una escuela como Walt Disney es que en Walt Disney no existen lo que se llaman segundas. O sea, tú haces un dibujo y tiene que estar perfecto. Echar corrector no se vale. Si está mala la colita, dibujas todo otra vez. No le borras la colita y se la hago por aparte y se la pegamos. No, eso no se vale. ¿Cómo estas características de su trabajo han afectado su vida? Usted las ve y dice, aquí está eso de ser quisquilloso y perfeccionista. Sí, digamos, el referente más cercano es la universidad, las universidades, las clases en las universidades, porque Jorge Rossi tampoco acepta segundas, ¿verdad? Entonces lo bueno es que lo hago simplemente por esas personas nada más, que después al principio tal vez me odian y al final paramos de novios, ¿verdad? Porque es para bien. Entonces al final caen en cuenta que siempre tenía yo razón al final, ¿verdad? Aunque que al final también cuando uno tiene un jefe, un papá, un amigo, un novio, un profesor que es como exigente con uno mismo, bueno, hay una línea, ¿no? De donde no debe pasar esa exigencia. Claro. Pero en primer lugar es confianza. Es Claro. decir, yo sé que vos podés hacerlo. Por favor, Claro. haz lo mejor que puedas hacer. Claro. No me estés entregando un mamarracho que solo me da el 10% de tus capacidades. Claro. Me encanta, me quitaste las palabras que mencioné hoy, hace Unas horas. Hace unas horas estaba yo ¡Esos mamarrachos! No, pero nunca sí, sino los insto a que me entreguen lo mejor que tienen dentro. O sea, digo, si a ti no te gusta, ¿qué te hace pensar que a mí me va a gustar? Pues Claro. si tú, que eres el papá de la criatura, no te gusta, a mí menos me va a gustar. No trates de convencerme. Exactamente. Como vender una publicidad, Exactamente. una campaña entera, cuando a uno no le gusta la campaña, vendérsela a un cliente debe ser muy difícil. No, y además es antiético, pienso yo, pues, porque, ¿verdad? Si ni siquiera a ti te gusta,
sí, como que es contraproducente intentar vendérsela al cliente, ¿verdad? Pero sí. Pues realmente ha sido muy, muy agradable en primer lugar, muy enriquecedor platicar. No saben ustedes las conversaciones que teníamos entre bloque y bloque, la cantidad de detalles que nos cuenta Jorge Rossi de su carrera, de cómo ha hecho su nombre paso a paso. Además también podemos ver su trabajo como dibujante, como artista, también no solo como diseñador y como publicista, sino también como artista. Busquen jorgerossi.com, su página. Sí, ahí hay algo, sí. Si tienen dudas de qué se trata la carrera, imagínense quién se las puede explicar mejor que él. Vayan a buscarlo en las universidades, está en la Landívar y en la Galileo dando clases. Sí. Y muchísimas gracias por su tiempo, gracias, de verdad. Podríamos, como usted dijo también en una pausa, hablar... Sí, aquí nosotros nos vamos a quedar hablando, pero ya tenemos que despedir el programa. Y siempre lo hacemos, siempre despido el programa con una lista de palabras que elijo para mi invitado, para que me las conteste rápido. Me puede contestar con una sola palabra o con una frase. ¿Qué significan estas palabras para usted? A ver. Manos. Expresión. Imaginación. Visión interna. Educación. Cúmulo de conocimiento. Color. Sensibilidad. Muy bien, pues así terminamos. Guatemala Magic fue uno de sus proyectos también, y esa va a ser la última palabra que le voy a decir. ¿Qué significa para usted Guatemala Magic? Es... ¿En una palabra? ¿En una palabra o en una frase? Es mi visión interna de Guatemala. Eso es Guatemala Magic para mí. Muchísimas gracias por ser, como dijimos hace un ratito, embajador de Guatemala. No sé, en cada clase que se para a dar, en cada trabajo que hace, en cada cosa que podemos ver incluso para atrás. Es algo importante. Uno debe revisar el portafolio de su vida y decir, pues esto me quedaría tal vez más bonito hoy, o lo haría diferente, le pondría otro color. No importa lo que hagamos, porque se aplica el ejemplo, ¿no? Sí, claro. Pero me siento satisfecho porque di lo mejor de mí. Y eso es ser un buen embajador. Los primeros con los que tenemos que ser buenos embajadores, creo yo, es con nuestra familia y con nuestros propios compañeros, colegas, amigos, etcétera. Pues gracias por ser un buen embajador de Guatemala y gracias por tomarse un cafecito con nosotros. Gracias, muy amable. Busquen el trabajo de Jorge Rossi y sigan con la programación de 1850. Soy Beatriz del Cid. Okay.